Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy nuevamente queremos ocuparnos de la educación universitaria en nuestro país y titulamos nuestro tema de análisis Educación universitaria en riesgo por funcionamiento ilegal de su órgano regulador, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. En Paraguay tenemos un órgano rector del Sistema Educativo Nacional, que es el Ministerio de Educación y Ciencias, y tenemos un órgano regulador. ¿Esto qué quiere decir? En el ámbito de la educación superior universitaria, ¿qué quiere decir? Que la competencia del Ministerio de Educación y Ciencias en el ámbito de la educación superior solo afecta a 2 de las 4 instituciones que configuran la educación superior en nuestro país. Tiene competencia el MEC en el ámbito de la educación superior sobre los institutos de formación docente y los institutos técnicos superiores. No tiene competencia legal el MEC sobre las universidades y los institutos superiores. Hay un órgano creado en virtud de la Ley 4995 de Educación Superior, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Por tanto, cuando hablamos de la educación universitaria en Paraguay, tenemos que hablar de un órgano rector, que es el MEC, y por otro lado el órgano regulador. Este órgano regulador, a partir del 1 de noviembre del año 2022, viene funcionando en forma, totalmente irregular. Y esto no lo dice Francisco Jiménez, lo dice un dictamen que sostiene el órgano rector del Sistema Educativo Nacional, que es el Ministerio de Educación y Ciencias. Y vamos a ver lo grave de esta situación, el perjuicio que está ocasionando. Para ello vamos a compartir lo que dice la propia Constitución Nacional en relación justamente de la responsabilidad del Estado en el ámbito educativo. El artículo 76 de nuestra Constitución de las obligaciones del Estado: la educación escolar básica es obligatoria en las escuelas públicas, tendrá carácter gratuito. El Estado fomentará la enseñanza media, técnica, agropecuaria, industrial y la superior o universitaria, así como la investigación científica y tecnológica. La organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado, con la participación de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarcará los sectores públicos y privados, así como el ámbito escolar y extraescolar. Quiero destacar de este artículo 76 de la Constitución Nacional el segundo párrafo: la organización del sistema educativo es responsabilidad esencial del Estado. Lo que tenemos que preguntarnos es si el CONES representa al Estado o no. Una pregunta que vamos a responder durante el desarrollo de nuestro programa. Ahora bien, esta responsabilidad del Estado, ¿en quién recae? Veamos las otras disposiciones legales. Artículo 18 de la Ley 1264, que se promulgó en 1998, que se titula General de Educación, dice en su artículo 18, las funciones del Estado en el ámbito de la educación se ejercen por medio del Ministerio de Educación y Cultura, decía justamente esta ley. Ustedes saben que en la época de la dictadura se denominaba Ministerio de Educación y Culto. Con la Ley 1264 cambia de denominación y pasa a denominarse Ministerio de Educación y Cultura, y con la Ley 5749, promulgada en enero del año 2017, pasa a denominarse Ministerio de Educación y Ciencias. Como estamos hablando de la Ley 1264 del año 98, por eso aparece la denominación de Ministerio de Educación y Cultura. Clarísimo. El Estado ejerce su función en el ámbito de la educación por medio del Ministerio de Educación y Cultura. Veamos respecto a la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias de las obligaciones del Estado, artículo 3, cuál es la competencia del MEC. El Ministerio de Educación y Ciencias es el órgano rector del Sistema Educativo Nacional y, como tal, es responsable de establecer la política educativa nacional en concordancia con los planes de desarrollo nacional, conforme lo dispone la Constitución Nacional y la Ley 1264/98 General de Educación. El Sistema Educativo Nacional incluye la educación de régimen general, educación formal, no formal y refleja, la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. Quiero destacar de este artículo 3 que el sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general, formal y no formal. La educación superior universitaria está dentro de la educación de régimen general formal, sin lugar a dudas. Por tanto, el Ministerio, de hecho,
tiene cierta competencia que tiene que ver con el registro de los títulos, porque la propia Ley 4995 de Educación Superior dice que el registro de los títulos universitarios en el Ministerio de Educación y Ciencia habilita para el ejercicio de la profesión, salvo para algunas profesiones, como las del área de salud, que requieren de un registro especial del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para el caso de los notarios públicos, los escribanos que requieren de una matrícula, lo mismo que en el caso justamente de los abogados que requieren de una matrícula de la Corte Suprema de Justicia. En todas las otras profesiones, el registro de los títulos universitarios en el MEC habilita para el ejercicio de la profesión. Para poder ir circunscribiendo y para poder entender bien cuál es la problemática, veamos la otra placa en relación con las disposiciones legales. La Ley 4995 de Educación Superior, artículo 4, dice: como bien público, la educación superior es responsabilidad del Estado en cuanto a su organización, administración, dirección y gestión del sistema educativo nacional. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la educación superior como un derecho humano fundamental para todos aquellos que quieran y estén en condiciones legales y académicas para cursarla. Educación superior es responsabilidad del Estado y decía el artículo 18 de la Ley 1264, que es el Ministerio de Educación y Cultura quien representa al Estado en el ámbito precisamente de la educación. Estos son los problemas graves a veces que en el propio diseño legal se plantea, y ni hablemos de cómo se manejan estos órganos administrativos como es el Consejo Nacional de Educación Superior. Veamos la última disposición legal y luego presento a los invitados que van a colaborar con nosotros hoy en el análisis. Artículo 7, Ley 4995. El Consejo Nacional de Educación Superior es el órgano responsable de proponer y coordinar las políticas y programas para la educación superior. Esto es básicamente la responsabilidad que se le atribuye a este órgano administrativo creado en virtud de la Ley 4995 de Educación Superior. Reiteramos, educación universitaria en riesgo por funcionamiento ilegal de su órgano regulador, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Nos acompañan hoy en Visión País la doctora Katia González, diputada nacional. Muy buenas noches, diputada, y gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, gracias, doctora. Acá también a los compañeros en la mesa y a la audiencia. También nos acompaña hoy el profesor doctor José Altamirano, exministro de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenas noches, doctor Altamirano, y gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por este convite y también a los integrantes de la mesa, y estamos a disposición en lo que podamos aportar. También nos acompaña hoy para colaborar con nosotros el doctor, que es un gran colaborador ya de Visión País, el profesor doctor Jorge Rodas, en su carácter de presidente del Círculo Paraguayo de Médicos. Muy buenas noches, doctor Rodas, y gracias por haber aceptado una vez más la invitación. Buenas noches, doctor, señora diputada, doctor Altamirano. Gracias por la invitación. Vamos a una brevísima pausa, no se muevan, que el funcionamiento ilegal del Consejo Nacional de Educación Superior está generando perjuicios que ustedes no se imaginan al estudiantado paraguayo, a egresados que no pueden registrar sus títulos en el Ministerio de Educación y Ciencias. Brevísima pausa. Buenos días, Paraguay. Un periodista radial fue atacado a tiros en Pedro Juan Caballero. Fue derivado al hospital regional de la ciudad, donde finalmente se confirmó su deceso. Te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos días, Paraguay. Dos hermanas fallecieron en un incendio en el barrio Reducto de San Lorenzo. Las forenses confirmaron que las jóvenes perecieron por asfixia por inhalación de humo. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. Educación universitaria en riesgo por funcionamiento ilegal de su órgano regulador, que es el Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Quiénes integran este órgano regulador de la educación superior universitaria? Ustedes pueden visualizar en su pantalla, según la Ley 4995, artículo 8, el Consejo Nacional de Educación Superior estará conformado por los siguientes miembros: el ministro de Educación y Cultura o su representante, el rector de la Universidad Nacional de Asunción, el rector de la Universidad Católica, un rector representante de la Universidad Pública,
un rector representante de la universidad privada, un miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura. Luego, por supuesto, hay otros miembros también, vayamos visualizando. Un director general representante de los institutos superiores del sector público, un director general representante de los institutos superiores del sector privado, un catedrático por las universidades públicas, un catedrático por las universidades privadas, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un representante estudiantil de las universidades públicas y un representante estudiantil de las universidades privadas. Por otro lado, en todos los casos, los integrantes contarán con sus respectivos suplentes. Las decisiones del Consejo Nacional de Educación Superior se toman por mayoría simple de votos, salvo disposición especial establecida en la presente ley. En caso de empate, quien presida el Consejo Nacional de Educación Superior tendrá voto dirimente. Una primera cuestión. ¿Cómo se entiende una conformación de este tipo, diputada Katia González, en donde son jueces y partes, porque finalmente está integrado este órgano administrativo, este órgano que debe acompañar, me gusta utilizar el término acompañar, no de controlar, porque estamos hablando del ámbito universitario, que debe acompañar la gestión de las instituciones universitarias? Sí, verdaderamente el Congreso en materia legislativa tiene una deuda pendiente de revisar este tipo de conformación que en realidad, en lugar de facilitar y vehiculizar el cumplimiento de los fines misionales para los cuales se crea, termina empantanando la situación y en este caso particular perjudicando a los jóvenes, que es un poco lo que nos trae y lo que nos preocupa hace ya varios meses, Francisco, sobre el funcionamiento irregular del CONES. Hay que volver a revisar un poco esa preferencia que se le está dando a la Universidad Nacional, a la Universidad Católica, ¿verdad? Y después se habla de las universidades privadas, después se habla de representantes de distintos estamentos y organismos. Se hace una suerte, digamos, de consejo deliberativo demasiado grande, donde la puja de poder termina siempre dando el voto que finalmente nos coloca en situaciones problemáticas como las que tenemos un presidente del CONES, y esto solamente puede pasar en países de muy baja institucionalidad. Por eso nosotros refrendamos un poco la necesidad de tener instituciones sólidas que respeten las reglas de juego democrática. No puede ser que Narciso Velázquez esté desde noviembre con mandato vencido por una cuestión y una situación realmente irregular que pone en peligro a toda la educación superior. Uno de los desafíos del próximo periodo constitucional, no de este porque estamos en plena época electoral, sería un error hacerlo, sería justamente revisar esta legislación. Sin lugar a dudas, y hay algunas cuestiones que no terminamos de entender desde el punto de vista jurídico, por eso queremos seguir compartiendo con ustedes algunas placas antes de formular la pregunta a otro de nuestros invitados. Señor director, si podemos compartir con nuestra audiencia el artículo 9 de las funciones del Consejo Nacional de Educación Superior. Solamente seleccionamos algunas de las funciones que consideramos sumamente importantes. Una de las funciones tiene que ver con el inciso A, velar por el cumplimiento de la garantía constitucional de la autonomía de las universidades, que en la práctica de la gestión del CONES termina violando justamente la autonomía de las universidades. Es increíble cómo se manejó este órgano administrativo desde su creación desde el año 2014. El inciso C, dictaminar sobre la creación y clausura de universidades e institutos superiores. Los dictámenes de creación de universidades y los institutos superiores tendrán carácter vinculante ante el Congreso Nacional y deberán fundarse en el informe técnico proporcionado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Incluso aquí el Congreso tuvo que de alguna manera casi delegar sus funciones constitucionales, porque las universidades y los institutos superiores son creados por ley de la nación y finalmente esa facultad constitucional está condicionada, digamos, por un dictamen técnico de un organismo administrativo. Lo que pasa es que cuando miramos la conformación y de cómo realmente actúa este organismo, y yo creo que podemos sorprendernos de la manera en que ustedes ni en la mejor película ni en la mejor fantasía que pudieron haber tenido pueden encontrarse respecto a la actuación de este órgano tan importante como es el Consejo Nacional de Educación Superior. Veamos las otras placas, finalmente, antes de formular la pregunta a nuestros invitados. Entre las funciones, intervenir las universidades y institutos superiores con el acuerdo de 2/3 de la totalidad de los miembros presentes conforme a las causales establecidas en la ley y
Otra de las funciones es clausurar las filiales y carreras de universidades e institutos superiores por resolución de la mayoría absoluta de 2/3 de sus miembros, previa comprobación en debido proceso de las causas alegadas y por mayoría de las 4/5 partes del total de sus miembros, clausurar las universidades e institutos superiores previo cumplimiento de los requisitos establecidos para la clausura de las filiales o carreras. Doctor Altamirano, estas atribuciones que la ley faculta a un órgano administrativo como el Consejo Nacional de Educación Superior, ¿cómo debemos comprender? Tiene un superpoder. Mire, yo creo que acá tenemos que comenzar por decir que este órgano regulador, para mí, nació mal. Nació, y probablemente esto nos tiene que hacer un llamado para la vuelta a la Comisión Nacional de Codificación, porque tenemos que advertir que no se trata solamente de estos casos, la anarquía legislativa que tenemos en nuestro país. Las incongruencias legislativas son múltiples, tremendas, y eso produce hasta una anomia legislativa. Así. Yo creo que tenemos que comenzar por ver que el encuadre general de la ley de educación, que finalmente yo me siento autor de esa ley, porque el primer proyecto le llevé al entonces ministro Ángel Roberto Seifar, y al proyecto de ley de modificación de la ley de educación me dijo, pero esto yo, José, no entiendo nada, ¿por qué no le llevas al país Montero? Le llevo al padre Montero y después se somete a serias de discusiones. Y un día viene llegando el padre Montero y me dice, José, aquí te traigo a tu hijo. Yo no tenía noticia de qué se trataba, pero era la ley 1264 del 98. Esta ley creo que ha tenido cierta congruencia legislativa. Y esta fundación o esta generación de esta institución, yo no sé si en esto habría también, o daría también pie a una discusión si el CONE no debe ser sencillamente una dirección del Ministerio de Educación. Por la muy corta relación que existe entre lo que significa la política educativa de un país y los planes de desarrollo nacional por una parte, y el compromiso del Estado de ser el supervisor y el compromiso de asume con relación a la educación nacional. O sea, son basamentos muy importantes en los cuales tenemos que discutirlos muy seriamente. En cuanto a la competencia, obviamente que es insana desde el comienzo, porque ¿cómo es posible que quienes pueden ser intervenidos y regulados son los mismos que juzgan y regulan y suspenden? O sea, estamos mal. O sea que es de raíz esto. Y eso por de pronto. Tengo más cosas que decir, pero por favor, siga. ¿Cómo no, doctor? Durante el desarrollo de nuestro programa iremos justamente desarrollando los argumentos de esta situación, en este momento crítica, por la que está atravesando, digo bien, el órgano rector. El Círculo Paraguayo de Médicos, doctor Rodas, el pasado día jueves se reunió con la ministra sustituta del Ministerio de Educación y Ciencias, Alcira Sosa, y realizaron una petición. ¿En qué consistió esa solicitud al órgano rector del Sistema Educativo Nacional? Bien, hicimos una presentación al Ministerio de Educación y Ciencia, una vez más, porque ya lo hicimos en otra oportunidad, solicitando concretamente la intervención del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, y voy a fundamentar por qué motivo semejante solicitud. Y por otra parte, también pedimos que se le separe al presidente del Consejo, el presbítero Narciso Velázquez, por las razones que ya estuvieron explicando. Lo mismo, nosotros razonamos de la misma manera. Y yo quiero decir de que hicimos la presentación porque probablemente dentro de las disciplinas en la educación superior más perjudicada por el funcionamiento irregular del CONES y más todos sus antecedentes, es la de la carrera de medicina en particular, en el área de ciencia de la salud, la carrera de medicina. Por una cuestión de tiempo, voy a sustentar solamente con una evidencia del por qué nosotros llegamos a esa conclusión, porque nosotros hicimos una investigación en el área de educación.
cuál es la etiología, cuál es la causa de este crecimiento exponencial de carreras de medicina en el país desde hace un tiempo que todos los que estamos en el área de medicina y los que no están también se dan cuenta de que lleva a una precarización de la formación médica, para no decir directamente a una mediocrización de la formación médica que repercute directamente en el servicio médico, y eso le interesa al doctor Altamirano, a la diputada y a usted mismo cuando se trata de servicio médico, porque si bien ustedes son jóvenes todavía, no, a lo mejor no utilizan el servicio médico, pero seguramente tienen sus seres queridos, sus amigos, y se van a dar cuenta de que cada vez más este rumor, vamos a poner por ser suave, de que el servicio médico cada vez ha bajado de nivel. Lo que quiero contarle a ustedes, la sola evidencia que nosotros llegamos a demostrar y le atribuimos, imagínense lo que llegamos a aseverar, de que este desorden en la educación médica, que llega al punto de que se puede utilizar la acepción de caos, la educación médica tiene un responsable. ¿Quién es? El responsable del caos de la educación médica paraguaya es el CONES. Veamos cuáles son las responsabilidades legales que tiene el Consejo Nacional de Educación Superior y de qué manera, en forma sistemática, durante años venían violando. Para ello vamos a apoyarnos en la Ley 4995 de Educación Superior, el artículo 9, inciso K, informar anualmente al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo sobre la situación de la educación superior en el Paraguay. Y a partir del año 2014 hasta el 2021, el Consejo Nacional de Educación Superior no había informado a los dos poderes del Estado sobre la situación de la educación superior. Recién en el año 2022, fecha 26 de diciembre del 2022, hay una nota dirigida al senador nacional Óscar Salomón, en su carácter de presidente del Congreso Nacional, firmado por el presidente y la secretaria del Consejo Nacional de Educación Superior con mandato vencido, porque a partir del 1 de noviembre están con mandato vencido, donde remiten, y dice la nota, para que puedan entender a qué me estoy refiriendo. Tenemos a bien dirigirnos, excelentísimo señor presidente del Congreso Nacional, a los efectos de remitir las memorias, informes anuales del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, desde los años 2013 al 2022. Asimismo, nos permitimos señalar que durante el transcurso de cada año hemos remitido informes a la Honorable Cámara de Senadores y a la Honorable Cámara de Diputados. Adjuntamos la siguiente documentación en formato físico y digital y se refiere a las memorias, informes anuales desde el 2013 al 2022, el libro blanco de la educación superior, a las publicaciones de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, resumen ejecutivo, y los distintos informes a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. La pregunta es, diputada Katia González, la ley dice que anualmente tiene que informar acerca de la situación de la educación superior. ¿Cómo es posible que transcurrido tantos años, luego, a través de una nota y afirmando que habían presentado informes a ambas cámaras del Congreso? A ver, estamos hablando de dos responsabilidades distintas. Una que está en la Ley 4995 de Educación Superior, donde está obligado el CONES a remitir la situación de la educación superior en forma anual. Y el otro, que se sustenta en el artículo 192 de la Constitución Nacional, del pedido de informes, que es facultad constitucional de ambas cámaras del Congreso, para pedir sobre cuestiones puntuales que consideren oportunas, a raíz de la denuncia de la ciudadanía, de algún organismo o de un interés particular que pudiera tener cualquiera de las cámaras. Yo no termino de entender cómo actúa el CONES y explicita en una nota dirigida al presidente del Congreso Nacional. No, evidentemente el presidente del CONES se burla del Congreso Nacional con un cinismo tal, ¿verdad? Y una falta absoluta de respeto
fundamentalmente a las instituciones democráticas, porque no puede él excusarse ni blindarse de no haber cumplido la obligación que tiene por ley de presentar un informe al lugar con la excusa de que ha remitido informes parciales de diferentes temas, como bien lo has señalado, ¿verdad? Eso realmente habla de que Narciso Velázquez es una verdadera vergüenza, ¿verdad? Y yo no puedo entender cómo se lo sigue sosteniendo, cómo se lo sigue apoyando, cómo la clase política también en líneas generales no hemos intervenido en un tema tan grave a través de herramientas que también podemos utilizarlas. Está por un lado el tema de la interpelación. Sin embargo, es un mecanismo constitucional que también requiere construir determinadas mayorías y, repito, el desinterés es absoluto. Pero también eso no es casual. Hay varios senadores y diputados también vinculados a cuestiones que tienen que ver con universidades privadas, con universidades públicas, con la Iglesia Católica, y hay que señalar eso, ¿verdad? Porque es una verdadera vergüenza que la Iglesia hoy continúe sosteniendo a una persona que es un verdadero sinvergüenza, porque solamente un sinvergüenza puede, digamos, sin ningún tipo de rubor, dejar sentado en una nota dirigida a un órgano constitucional de que él no cumplió por alrededor de 7 años su función solamente porque había sido que él ya cumplía luego a veces con otra, digamos, con otro instrumento que es el pedido de informe. El Ejecutivo también tiene una responsabilidad, porque el Ejecutivo puede intervenir el CONES. ¿Dónde estamos para brindar ese apoyo a los jóvenes? ¿Dónde estamos para ocuparnos de este bien público superior? Es la gran pregunta que podemos dejar esta noche, Francisco. Sin lugar a dudas, diputada, yo espero que la clase política tome nota, porque los perjudicados hoy precisamente son estudiantes egresados de universidades que no están pudiendo registrar sus títulos en el Ministerio de Educación y Ciencias, porque este órgano rector del Sistema Educativo Nacional considera de que las autoridades, el presidente, vicepresidente y la secretaria del Consejo Nacional de Educación Superior están con mandato vencido desde el pasado 1 de noviembre del año 2022. ¿Qué nos depara en la educación superior universitaria? ¿Hay alguna solución? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. En NPI, Óscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. En cualquier país del mundo esto es un terremoto político, sí, un cataclismo, porque las acusaciones son gravísimas, claro, de vínculos con grupos ligados al terrorismo. Son gravísimas. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. ¿Las autoridades del Ministerio Público harán algo, cree usted? No, yo no creo. Si no hizo la Fiscalía en todo este tiempo. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI nos conecta siempre. Es increíble cómo el funcionamiento ilegal de un órgano administrativo regulador de la educación superior universitaria en nuestro país está generando una crisis y una ruptura sin precedentes en la historia de la educación superior universitaria en nuestro país. Veamos la siguiente disposición legal para poder entender cuál es el problema de fondo. El artículo 11 de la Ley 4995 de Educación Superior, el Consejo Ejecutivo. El Consejo Nacional de Educación Superior tendrá un Consejo Ejecutivo que será el encargado de implementar las resoluciones emanadas de aquel e igualmente actuará como órgano de apoyo técnico mediante la producción de estudios, análisis e información sobre la educación superior. Estará integrado por el presidente, vicepresidente y el secretario del Consejo Nacional de Educación Superior y durarán 3 años en sus funciones. Su estructura, funciones y atribuciones constarán en el reglamento que será aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior. Atiendan bien el primer y segundo párrafo, ¿sí? Esto es muy importante. Si podemos volver nuevamente al artículo 11, gracias director, ¿verdad? El Consejo Nacional tendrá un Consejo Ejecutivo y luego habla
del presidente, vicepresidente y secretario del Consejo Nacional de Educación Superior, no del Consejo Ejecutivo. La ley 4995, cuando habla de las autoridades y de los cargos de presidente, vicepresidente y secretario, no hace referencia al Consejo Ejecutivo. Yo no sé por qué en el reglamento interno del Consejo Nacional de Educación Superior aparecen como presidente, vicepresidente y secretario del Consejo Ejecutivo. Eso no dice la ley. Y esto que estoy diciendo no es un dato menor por lo siguiente. Resulta que en febrero hubo elección parcial en el Consejo Nacional de Educación Superior. Y una estudiante, de los estudiantes se convocó a elecciones de estudiantes de universidades públicas. Terminadas las elecciones, cuando tenían que asumir, las nuevas autoridades, entre ellos el estudiante de las universidades públicas, una estudiante de una universidad privada presenta un recurso de amparo en una de las salas del Tribunal Superior de Justicia Electoral Capital. Y se le otorga el recurso. Y finalmente el recurso, podemos ver en pantalla, señor director, ahí ustedes tienen precisamente a lo que me estoy refiriendo. En este recurso, la parte resolutiva dice: hacer lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia ordenar como medida provisoria la suspensión de la proclamación de los representantes estudiantiles públicos y privados del CONES, electos en fecha 24 de octubre de 2022, y la suspensión del proceso de conformación y renovación acto eleccionario de las autoridades del Consejo Ejecutivo del CONES, a llevarse el próximo 28 de octubre, a llevarse a cabo tendría que decir ahí, a llevarse el próximo 28 de octubre de 2022. Todo ello las resultas del presente juicio por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución y sin que presuponga preopinión sobre el mismo. Artículo 2 de la parte resolutiva, disponer que los recurrentes presten contra cautela de carácter personal en secretaría a los efectos legales previamente a la implementación de la medida. ¿Firma? Porque ese juez tiene que ser es un prevaricador o Guillermo Casco Espínola, González Vivolini y Miriam Cristaldo son los jueces electorales que prevaricaron. Bueno. Dicho esto, doctor José Altamirano, la ley habla de autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior. La resolución del Tribunal Electoral Sala Capital suspende la elección de las autoridades del Consejo Ejecutivo, que no está contemplado en la ley 4995. No sé si coincide con esta interpretación que habíamos hecho un grupo precisamente de profesionales que analizamos esta disposición legal, analizamos el reglamento interno y habíamos analizado la resolución justamente del Tribunal Electoral Sala Capital. O sea, realmente no entendemos esta resolución por dos razones. La primera razón es que no hubo elecciones de estudiantes de representantes de universidades privadas, ¿verdad? Y la resolución hace mención. Lógico, tiene que hacer mención por una cuestión estratégica, si no, no tendría competencia, ¿verdad? Pero no hubo elecciones. Y segundo, suspende las elecciones de las autoridades del Consejo Ejecutivo. Y la ley 4995 no habla de autoridades del Consejo Ejecutivo, sino de las autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior. ¿Cuál es su opinión al respecto? Quiero volver un poco al bloque anterior que refería a la obligación de emitir informes. Yo creo que hoy, aunque quiera, ya no lo puede hacer, no va a enmendar esa falencia, porque si lo hace, lo haría un funcionario que no tiene competencia, porque el señor Narciso Velázquez no es presidente y no puede continuar usurpando ese cargo de ninguna manera porque no existe tácita reconducción. Y esto lamentablemente hay que decirlo, que la jerarquía de la iglesia sabe e increíblemente está apañando esta situación con grave perjuicio para la iglesia como una institución milenaria y a tantas gentes, y ni qué decir a la educación nacional. También es culpable, y discúlpeme, nuevos miembros del Consejo, ustedes están avalando la continuidad de este señor en el cargo.
Y por último, también le culpo al Ministerio de Educación que no se banca por este fenómeno y se planta por una situación que está causando exagerados daños. Dicho esto, con relación a lo que dijo en el siguiente párrafo, considero que es una manipulación perversa de la justicia y que tanto estos de la justicia electoral deben ser denunciados en el jurado de enjuiciamiento. No es posible que mediante una traba de una chicana maligna tenga que interferirse en todo el sistema educativo de un país, y más todavía en la academia, en la educación superior. Creo que el daño que se está ocasionando es demasiado, y por favor, señores de la jerarquía de la Iglesia, entiendan. Ministerio de Educación, entiendan. Señores nuevos consejeros, entiendan. No apañen, no den, no continúen prestándose, porque todo esto están viciados. Tan igual que los ministros de la Corte que se consideran inamovibles y que no lo son, porque mienten, no son inamovibles. Y ni siquiera las resoluciones dictadas le dan inamovilidad, mienten. Y alguna vez tenemos que comenzar a decir con coraje, con valentía y sin miedo, porque el daño es demasiado grande y la educación cada vez se está empeorando. Doctor Rodas, las denuncias concretas que presentó el Círculo Paraguayo de Médicos, refiriéndose a la carrera puntualmente de medicina, y que usted hablaba de que hay un responsable, que es el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, Narciso Velázquez, que a su vez es representante en ese órgano por una universidad, que es la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, que tiene la carrera de medicina. Ustedes también habían presentado incluso una denuncia contra la carrera de medicina de la Universidad Católica. ¿Por qué? Sí, señor. La investigación que nosotros hicimos llegó a evidenciar claramente de que el CONES es el responsable de esta proliferación exponencial de carreras de medicina. ¿Y por qué motivo? Necesito 2 minutos para explicar. ¿Cómo no, doctor? ¿Cómo funciona actualmente la creación? ¿Cómo se inicia la creación de una nueva carrera de medicina en el Paraguay? La universidad presenta el proyecto educativo al CONES. El proyecto educativo, en primer lugar, debe ser evaluado por un experto académico, administrativo. Tiene varias dimensiones el estudio de un proyecto educativo para crear una carrera de medicina. Y el estudio de factibilidad que se realiza en el inicio, de factibilidad de implementación de la carrera, contempla una sola variable, un solo indicador, voy a mencionar, que es los espacios educativos de los estudiantes de medicina, en este caso, que son los campos de práctica. Los campos de práctica que por su naturaleza realizan en establecimientos de salud. Es decir, uno tiene que demostrar claramente de que la carrera que se crea va a poder llevar uno de los ciclos de la carrera, que es el ciclo clínico, en un hospital, en otro nivel de establecimiento de salud, de acuerdo en este caso, de acuerdo al tamaño de la carrera. Voy a poner un ejemplo donde está lo paradójico y quién habrá sido el experto de las últimas carreras creadas en el Paraguay por el CONES, para que ustedes tengan idea. En un departamento ya estaban 8 carreras funcionando, donde solamente funciona un hospital regional de 200 camas. En un departamento de la región del país. De la región del país, donde solamente un hospital regional con 200 camas tiene con mucha flexibilidad la capacidad para 500 estudiantes, para la práctica de 500 estudiantes. En ese departamento, en este momento, hay más de 15.000 estudiantes de medicina. Entonces, ¿cómo el CONES, en conocimiento de que ya no tiene posibilidad de cumplir con la implementación
estamos un poco conversando una implementación que apunta a un perfil. Para los que no están mucho en el tema, perfil es una serie de competencias que declara uno en el proyecto educativo y que aspira, que en el egreso consiga, en este caso, el estudiante de medicina. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de que sigan creando en conocimiento de que ya no se puede implementar en ese lugar y sigue creando y cada día más carreras de medicina? Entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación del CONES? Porque académica no es. Necesidad país no es tampoco. Porque el órgano rector de salud puede solicitar a las universidades la creación de nuevas carreras. Vamos a suponer de que haya necesidad de nuevos especialistas en trauma. En este momento es como una epidemia también el trauma. Entonces, ahí se estudia, se conforma un proyecto, se presenta y, lógicamente, si es factible implementarlo, se le da curso. Una de las evidencias que tengo, es decir, nosotros llegamos a la conclusión, pero revisando fecha por fecha, documento por documento, de que evidentemente ellos en conocimiento de que ya no se podían crear ninguna carrera, seguían creando, y por eso decimos nosotros creación de carreras de medicina en departamento donde el cumplimiento donde la práctica formativa es de cumplimiento imposible. No sé si se entiende lo que quiero explicar. Sí, claramente. Entonces, uno solo. Y cuando le escucho hablar a ustedes, nosotros en uno de los ítems que analizamos, esta situación de los regulados que regulan. Regulados que regulan. Ustedes escuché decirle en otros términos, ustedes son abogados. Entonces, para nosotros, los regulados que regulan, ¿dónde vimos una evidencia? Y con eso quiero terminar. El presidente del CONES funge de rector en una universidad. Y naturalmente, cuando hay una situación de interés de su universidad, otorga en primer lugar. En conocimiento, en un departamento de que ya no podía entrar un solo estudiante de medicina en el 2019, inicio del 2020, crea una nueva carrera para su universidad, desoyendo o desatendiendo una recomendación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que mediante una nota le hizo llegar al CONES de que no deben habilitar una carrera más porque las dependencias del Ministerio de Salud, es decir, ya no tienen un solo espacio para estudiantes de medicina. Por supuesto, desatendiendo, desoyendo las recomendaciones nada más y nada menos del que tiene más espacio educativo, porque por la complejidad y la distribución en el país, el Ministerio de Salud es el que tiene más espacio educativo. Espacio educativo yo le llamo los establecimientos de salud, donde hacen sus prácticas formativas los estudiantes de medicina. Entonces, ¿qué ocurre? Sigue creando, crea para su universidad, desoyendo, le reclamamos nosotros aquellos y naturalmente señor, misterioso señor a lo que se estaban refiriendo ustedes, realmente tiene una hipocresía y como alguien dijo alguna vez, de la clase A, hipocresía clase A, porque por fuera dice una cosa y actúa completamente diferente y digo yo con evidencia. Trabajamos con este señor en el posgrado en los últimos tiempos y envió representantes con nuestro equipo, estábamos en una comisión técnica interinstitucional, el Círculo Paraguayo, a la sugerencia del Círculo Paraguayo de Médicos, por una situación en el posgrado. Estamos conversando de la especialización médica, es aquel profesional médico que ya ofrece el servicio en nuestro país. El que egresa de la carrera básicamente no hace todavía servicio médico. Tiene que pasar por el grado académico de la especialización. Entonces, estábamos trabajando por una situación muy delicada y este es el momento que le pedimos que emita una resolución administrativa para subsanar un problema de semejante tamaño y este es el momento que cajonea porque posiblemente una vez más estará viendo que colisiona con su interés particular y no emite esa resolución por lo que le reclamamos
Y con eso fue lo que colmó el vaso, por lo que nos acercamos. Uno de ellos, nos acercamos al Ministerio de Educación, que aprovechando este espacio, doctor, quiero pedirle una vez más al señor Ministro de Educación que actúe una vez antes de que termine esta administración para resolver un problema de interés general. Dice un dicho, la ficción supera a la realidad o la realidad supera a la ficción. En el caso del CONES, ¿es el primer caso? ¿Es el que la ficción supera la realidad o la realidad supera la ficción? ¿Se dan cuenta cómo se maneja este órgano regulador de la educación universitaria? Pero ¿hay alguna solución? Sobre eso volvemos a la vuelta de la pausa. Teledía de 13 a 14. Nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Un accidente de tránsito con derivación fatal, una agente del Ministerio Público que también resultó herida. Esto ocurrió en el departamento de Canindeyú. Conéctate con Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía de 13 a 14. Bien, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la prisión preventiva del periodista Carlos Granada, imputado por coacción sexual y acoso. De lunes a viernes a las 13 horas, NPI nos conecta siempre. Es increíble, como venimos diciendo en cada bloque, la manera en que este órgano administrativo, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, cuya gestión se caracteriza por, digamos, decisiones que están al margen de la Constitución y las disposiciones legales, incluso sus propias normativas viola. ¿Cómo entender, diputada, que evidentemente el caso del recurso digamos, otorgado en el Tribunal Electoral Sala Capital, se generó todo este caos? Es decir, el daño que está causando a la educación superior, y resulta que nadie toma nota. O sea, mira, a partir del 28 de octubre en adelante, digamos, tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero, vamos por el quinto mes, o sea, son 4 meses y medio. Hoy con egresados que no pueden registrar su título en el Ministerio de Educación y nadie dice nada. Sí, tenemos datos que más o menos 500 personas ya están siendo perjudicadas. La justicia nuevamente vuelve a proteger al poderoso, aquel que ejerce un tráfico de influencia para mantenerse en el cargo y crea una ficción, porque ese no es un proceso real, esa es una ficción que da lugar a una medida cautelar que en el Paraguay es eterna, porque empieza a empantanarse y después se tiran la pelota, empiezan las inhibiciones, las recusaciones y el status quo se impone en lugar, digamos, de la ley, de la Constitución, de la fluidez que se necesita nada más y nada menos para que el órgano, digamos, que tiene que brindar las garantías para la educación superior funcione, ¿verdad? Yo lo único que puedo decir, si es que hablamos de soluciones, esto está en una instancia que realmente hay que sacudirle a las instituciones. Ojalá que los jóvenes, porque acá tiene que haber un levantamiento genuino de aquellos jóvenes que entienden que no pueden resignarse ante el atropello, ante la tiranía de las instituciones, que el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene que revisar este fallo y tiene que mandar al órgano encargado de que nunca más un tribunal o un juez pueda hacer lo que hicieron estos 3 camaristas. Ellos tienen que ser enjuiciados en el jurado de enjuiciamiento de magistrados por prevaricadores, porque esto no puede continuar nuestro país manejándose bajo el tráfico de influencia. Y nosotros vamos a seguir posicionando, somos una voz, ¿verdad? Tenemos la obligación de hacerlo. Sin embargo, construir mayoría en una época electoral cuesta muchísimo, pero nos comprometemos en el próximo periodo a articular un poco las distintas voces para poder extirpar este problema que yo coincido, digamos, con lo que decían los panelistas, es un problema de origen. Hay un conflicto de intereses. Narciso Velázquez no puede, por una cuestión ética, nomás luego si maneja algo de ética, juzgar algo que tenga que ver con la institución que él está
presidiendo, en este caso la Católica, tiene que inhibirse, pero por una cuestión ética, y que los otros miembros en su caso sean los que voten y decidan acerca de una carrera, porque no podemos anular la ley. Pero si exigimos mucho al Parlamento, todo el tiempo hablamos de que los políticos somos, ¿y qué pasa con los universitarios? ¿Qué le podemos ofrecer al país y a los jóvenes cuando desde el propio órgano académico que debe regular la educación superior universitaria están en estos enjuagues? Porque estos son enjuagues espurios que se hacen para mantener el poder. Narciso Velázquez tiene que salir del CONES, no es que tiene que renunciar nomás y continuar ejerciendo, tiene que salir de la Católica, porque la Católica merece un rector de prestigio. Doctor Altamirano, sí. ¿Hay una solución legal hoy en el CONES, según estudios realizados, porque los miembros del CONES sí están, digamos, con facultades legales para tomar la decisión? Me refiero al Pleno, no al Consejo Ejecutivo, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿por qué los demás miembros, finalmente, y vuelvo a la pregunta anterior, porque la ley 4995 habla de las autoridades del Consejo Nacional de Educación Superior, no del Consejo Ejecutivo, ¿verdad? Y si los miembros están con facultades legales, ¿por qué no eligen al presidente, vicepresidente y secretario? ¿Por qué se dejan manejar los miembros, todos los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior, digamos, por un capricho casi de carácter personal, como es el que actualmente está, entre comillas, presidiendo el CONES? Y porque se infunde el miedo, porque se está diciendo que esto implicaría el no acatamiento de una medida judicial, y entonces las personas obviamente también, y no faltan médicos, no faltan abogados que sean sastres de verdad, porque hacen dictámenes por la paga y la medida que avalan la supuesta situación, y entonces los demás se quedan con miedo de involucrarse y continúan. Eso yo le dije de un comienzo, que falta acá una especie de coraje para enfrentar estas situaciones que los señores nuevos miembros tienen que asumir, tiene que definirse de una vez. Y esta diferenciación que usted está señalando, que es muy oportuna, una cosa es el Consejo, el Pleno del Consejo. Esos son dos prácticamente. El Consejo Ejecutivo es prácticamente el representante y el que firma la documentación. Así mismo. Entonces, esto tiene que entrar en la percepción y aceptarlo como un hecho, pero todos están con temor. Y todos aquellos que al comienzo dijeron vamos a hacer, hoy están entregados. Es una pena. Inicialmente, cuando se renovaron los miembros, representantes de universidades privadas en el Pleno, había cuestionado algunas cosas, también el estudiante de las universidades privadas, incluso acompañó el director general de Institutos Superiores Públicos, consejero del CONES, el estudiante de las universidades públicas también, pero el resto no. El único que tomó una posición firme, y esto en honor de la objetividad debo señalar, fue el Ministerio de Educación, que se retiró. Se retiró como miembro del CONES, se retiró del Consejo precisamente por señalar y tomar una postura de que, los miembros del Consejo, las autoridades del CONES estaban con mandato vencido. Me quedan 1 minuto y medio, doctor Rodas. ¿Qué esperan ustedes ahora en este pedido de intervención al CONES y destitución de su presidente que hicieron al MEC? Esperamos un gesto patriótico del señor ministro de Educación. Si nosotros le evidenciamos de que esta situación perjudica, yo hablo solamente por mi disciplina, porque no conozco las otras, perjudica enormemente, debería, como responsable de la educación médica paraguaya y como patriota, hacer el gesto de tener la serenidad para intervenir, para una intervención. La intervención debe ser para una auditoría académica administrativa. Eso tiene que quedar claro. Nosotros le mostramos quiénes pueden inclusive integrar ese comité temporal. Deben ser representantes de las universidades nacionales, de las universidades privadas, del mismo Ministerio de Educación y Ciencia. Deben estar los del sector salud. Nosotros nos apuramos siempre por nuestra disciplina y naturalmente deben ser actores de la comunidad educativa.
Esos son los 5 miembros que indefectible, expertos, deben ser académicos. Académicos los que integran y deben ser expertos administrativos para que realmente realicen una investigación, porque aquí ya hay daños y evitemos que se sigan dañando, en este caso particular, nuestra disciplina médica. Ojalá que el Ministerio de Educación y Ciencias evalúe cuáles son las alternativas, digo bien, para la intervención. Si bien, a priori, el Ministerio de Educación no tiene facultades legales para intervenir el CONES, pero como representante del Estado en el ámbito de la educación puede hacerlo a través de la auditoría del Poder Ejecutivo. Es decir, puede liderar el MEC para la intervención urgente de este órgano para parar el perjuicio que está generando su funcionamiento ilegal. Muchas gracias, diputada, por colaborar con nosotros. Por favor, a ustedes. Muchas gracias, doctor Altamirano. Por favor. Muchas gracias, doctor Rodas. Muchas gracias, doctor. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Para comprender el funcionamiento de nuestra justicia, Ricardo Saciain buscará la verdad detrás de cada interrogante que surge en el intrincado mundo legal. Vos preguntás qué es la carrera judicial y la gente cree que la carrera judicial se ciñe exclusivamente a la cantidad de años que estuviste en la función judicial, del Ministerio Público o de la Defensa Pública. Eso no es carrera judicial. ¿Cómo encontraste el consejo, doctor? Tendría que adaptarse a unas nuevas exigencias, principalmente en el ámbito reglamentario, como por ejemplo los reglamentos de concurso. Legalmente hablando, domingo 21 horas, NPI nos conecta siempre. Educación universitaria en riesgo por funcionamiento ilegal de su órgano regulador, que es el Consejo Nacional de Educación Superior, ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Lo hemos tratado en varias ocasiones aquí en nuestro programa. La gestión ilegal con la que viene funcionando desde el 1 de noviembre del año 2022 el Consejo Nacional de Educación Superior. Hoy se tienen perjudicados, que son los estudiantes, como consecuencia de esta gestión ilegal del CONES. Y nadie toma nota. El único que tomó una postura firme en relación con la ilegalidad de la gestión del CONES fue el Ministerio de Educación y Ciencias, que como un miembro más de este órgano administrativo regulador de la educación universitaria se ha retirado porque no quiere avalar las decisiones de un órgano que actúa al margen de las disposiciones legales. El resto de los miembros siguen avalando con su presencia y sus decisiones, salvo algunas cuestiones que manifestaron en algunos programas de radio, algunos de los miembros, y en algunos programas de televisión, pero no han tomado una postura firme como responsables miembros de este órgano regulador de la educación universitaria en nuestro país. Y esto es incomprensible. Hemos demostrado cómo en forma sistemática vino violando la ley respecto a la responsabilidad legal de informar acerca de la situación de la educación superior a dos poderes del Estado, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Desde el 2013 hasta el 2021 no enviaron ningún informe para dar cumplimiento a la ley, recién en el 2022. Y nos decía una de nuestras invitadas, la diputada Katia González, envían una nota que es una burla contra el Congreso Nacional. Hay un pedido hoy de intervención e incluso de destitución del presidente con mandato vencido del Consejo Nacional de Educación Superior, Narciso Velázquez. Esperamos que las autoridades, los actores decisores, los que tienen la lapicera, tomen la decisión sin que se agudice la crisis dentro de la educación universitaria. La crisis que hoy, sin lugar a dudas, ya es un problema serio que ocasiona
perjuicios a varios estudiantes. Ojalá se tome las decisiones lo antes posible y se reoriente la educación universitaria en nuestro país. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, La Paraguaya Inmobiliaria Sociedad Anónima, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.